Peticiones a Dios. ¿Lo recuerdan? Peticiones a Dios. ¿Le está haciendo alguna petición a Dios? ¿Sí, no? ¿Sí? Cuente a ver qué le está pidiendo. ¿Qué cosas? Los voy a invitar a que vayan a Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, todo el capítulo 24. O sea, si vino de afán, relájese. Vamos a estudiar todo el capítulo 24. Esto está pago hasta las 8 y estamos de puente, ¿sí o no? Mañana no hay que madrugar y el lunes tampoco. Capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Ahí el protagonista de esa historia es un hombre llamado David, el rey David. Y les voy a hacer un resumen de lo que está pasando en el capítulo 24. Dice, empieza un poco confuso, porque empieza diciéndonos, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. ¿Qué? ¿Dios incitó a David a pecar? Yo empecé a leer ese texto y ahí ya me bloqueó. Pero este texto tiene un pasaje paralelo y está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y cuando usted va a Primera de Crónicas 21, están contando la misma historia. Y el cronista dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Entonces aquí hay otra pregunta. Bueno, entonces ¿a quién le creo? ¿A el escritor de Samuel o al escritor de Crónicas? ¿Quién incitó a David a pecar? ¿Satanás o Dios? Porque cuando yo voy a Santiago, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Entonces la respuesta a la pregunta ¿quién fue entonces? Es sí. Sí. Satanás tentó a David, pero Dios lo permitió. ¿Se acuerdan de Job? O sea que la respuesta, ahora sí me entendieron la respuesta. Sí. Samuel dice que Dios, Crónicas dice que Satanás, y la respuesta es sí, Satanás, pero Dios lo permite. Inmediatamente Samuel 24 nos está hablando de la soberanía divina. No hay nada en el cual Dios no sea soberano. No hay nada que Dios no permita que pase. Entonces, David censó al pueblo y le dice a su comandante que vaya y, si usted lee todo el capítulo 24, vaya y yo quiero saber cuánta gente de guerra tengo de Judá y de Israel. Pero su comandante trata de hacerlo caer en cuenta de su error. Le dice, pero mi rey, que el Señor añada muchos más y que sus ojos lo vean, pero ¿por qué vas a hacer tal mal, tal cosa? Pero dice la palabra de Dios que la palabra del rey pudo más. Entonces, Joab, que era el capitán del ejército, se fue a censar la gente. Y dice que fue desde Berseba hasta Dotán, o sea, de norte a sur. Censó a todo mundo, se demoró 9 meses censando a todo mundo.
Pero cuando terminó de contar y le llevó el informe al rey, mire lo que el rey dijo en el verso 10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de tu siervo, porque yo he actuado muy neciamente. ¿No tienen una pregunta en la cabeza? ¿Por qué contar al pueblo era pecado? ¿Cierto? Se la estaban haciendo. ¿Por qué censar al pueblo era pecado? Y yo quiero que entendamos que cuando David hizo este censo, estaba en el ocaso de su vida. Ya era un anciano. Es más, cuando yo leo antes de eso, ya David le ha entregado el reino, le está entregando el reino a Salomón. Le está diciendo: cuando yo muera, tú vas a quedar. Ya David era un viejo. Y no importó la edad, pecó. Y yo quiero que veamos 3 cosas que estarán con nosotros desde la cuna hasta el cajón. 3 cosas que estarán con nosotros desde la cuna hasta la tumba. Hay 3 cosas que estarán con nosotros, sea usted cristiano o no. Hay 3 cosas que estarán con usted, sea cristiana o no, desde la cuna hasta el cajón. Y la primera cosa es el pecado. No importa la edad que usted tenga, usted tendrá que luchar con el pecado. Dios se lo dijo a Caín de esta manera, antes de que matase a Abel. Cuando Dios no le acepta la ofrenda a Caín, Caín se puso a hacer pucheros. Y Dios, como buen padre, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? O sea, ¿por qué estás haciendo pucheros, mijo? ¿Por qué está enojado? Si tú haces el bien, yo te acepto. Pero si tú haces el mal, el pecado está detrás de la puerta, buscando ser tu señor. Pero tú te tienes que enseñorear de él. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? ¿Que dónde está el pecado? Lo primero con lo que usted y yo tenemos que luchar desde que nacemos hasta que nos vayamos de este mundo es con el pecado. Porque está a la puerta. Eso lo encontramos en Génesis 4, 6 a 7. ¿Cuál fue el pecado entonces de David? El pecado de David, solamente les voy a hablar de un pecado. Hoy yo les voy a hablar nomás de un solo pecado. No les voy a hablar ni de la mentira, ni del chisme, ni de la fornicación. Hoy le voy a hablar solamente de un pecado, y es el pecado de la dependencia. Dependencia. El pecado de la confianza. David había envejecido, y como a usted y a mí, a David le llegaron pensamientos a su cabeza: ya soy un anciano, ¿con qué me voy a defender si se levantan otra vez los gigantes? Ya no tengo las fuerzas para pelear contra un Goliat. ¿Con qué me defenderé? ¿Con qué lucharé? Si se levanta una guerra, ¿con qué fuerzas me levantaré? Y mandó a contar cuántos soldados había en Israel y en Judá. Y este es el pecado de la dependencia o de la confianza. Porque su fuerza no yacía en la cantidad de soldados. ¿Su fuerza yacía en qué? ¿Cuál era la fuerza de Israel? Dios. Esa era la fuerza de Israel.
Israel no dependía de si tenía 5.000, 10.000, 20.000, 40.000 tanques de guerra, no dependía de eso. La fuerza de Israel era su Dios. Y David mandó a censar el pueblo porque cometió el pecado de la dependencia. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿No es un pecado muy común en nuestras vidas? Cuando empezamos a contar lo que llega de la quincena y vemos que no alcanza. Cuando empezamos a vernos al espejo y nos damos cuenta, como David, que ya no tenemos 20 años. Y empezamos a ver y a mirar, venga, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Y de mis hijos? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Cuando empezamos a ver que empiezan a sacar gente del trabajo, no se nos viene la misma duda a la cabeza. ¿Y si me echan a mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo si no consigo trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo si mis hijos se casan y me dejan sola? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No es el mismo pecado que cometemos siempre? El pecado de la dependencia. Y aprender a depender de él. Cuando la nevera empieza a mostrarnos su espalda por dentro y no hay con qué comprar nada, no es la misma pregunta que nos hacemos. La respuesta es la misma. Y me pasaba esta semana, es increíble que cada que uno va a enseñar una cosa, le toca vivirla. Hace por ahí 20 días empecé a hacer un ejercicio. Yo no enseñé hace 8 y estoy estudiando este texto hace 15. Y empecé a hacer un ejercicio. ¿Cuánto me estoy ganando recogiendo las mascotas? ¿Y cuánto me estoy gastando en gasolina? Y yo le decía esta mañana, Señor, perdóname, cuando yo hacía este ejercicio no tenía miedo y empecé a hacerlo. Y me empezó a coger una duda, hermano. ¿Sabe cuánto me estoy gastando en gasolina? 1.000.000 de pesos mensuales. Pero el Espíritu Santo me decía esa mañana, bobito, y no te he sostenido todo este tiempo, sin que tuvieras que hacer cuentas. Es que no es tu cuenta, soy yo, es mi mano poderosa, muchacho. No es cuánto valga la gasolina, es cuánto poder tiene tu Señor. Yo soy tu Señor. Y pequé. Un pecado muy imperceptible, que tal vez uno dice, pecado de la confianza, muchacho. ¿Dónde está tu confianza? Y David manda contar al pueblo, porque decía, estoy envejeciendo y si se levanta una guerra, ¿qué hago, hermano? ¿Cuántos tengo? Necesito saber cuántos tengo. Nosotros no necesitamos saber cuánto tenemos, qué tenemos, dónde lo tenemos y por qué lo tenemos. ¿Para qué? ¿Esto te trae confianza? ¿Confiamos en eso? ¿O confiamos en Dios? ¿En qué confiamos? ¿Qué nos trae la paz? ¿Saber cuánto hay? ¿O saber quién está con nosotros? Es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy nosotros. ¿Qué te trae tu paz? ¿Cuál es tu paz? ¿Quién es tu paz? Conocer cuánto tienes en la billetera o en un caso muy bueno en la cuenta. O saber que Dios está contigo. ¿No es más fácil? ¿Cierto que es más fácil?
Hasta esta semana hice la cuenta, esa cuenta no vuelve a aparecer en mi libreta. No vuelva con, no, muy bueno, es orden, uno dice, hermano, sí, es saber, estar ubicados, o sea, no, hermano. Terror a la paz, terror a la paz. Es como cuando me preguntan, Andrés, es que si diezmo me descuadro, y si no diezmo también, muchacho. O sea, tranquilo, no haga cuentas. Si quiere dar de, como propuso en su corazón. Pero si yo me pongo a hacer cuentas, no lo voy a hacer. Porque las cuentas nunca cuadran, esto nunca cuadra. Pues a mí nunca me han cuadrado. A mí, yo no sé a ustedes, pero a mí, pues a mí nunca me han cuadrado. Y aquí estoy, y aquí estamos. Entonces, algo que la va a perseguir y los va a perseguir toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, el pecado. David ya era un viejo y seguía pecando. Otra cosa que los va a perseguir o que nos va a perseguir desde la cuna hasta la tumba son las consecuencias. David dijo, la primera petición que Dios le hace a David es, Señor, ahí en el capítulo 10, terminándolo, perdona a tu siervo porque he sido muy necio. Dios lo va a perdonar. Claro que sí. Pero hay consecuencias. Entonces Dios le manda al profeta y el profeta llega con esta noticia. David, escoge 3 cosas y respóndame. ¿Cuál de las 3 escoges? Para saber qué respuesta le llevo al que me envió. Uy, ¿quién lo enviaría? Le dice, ¿qué quieres? Ahí, en el capítulo 24, verso 13. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿qué quieres que te vengan? 7 años de hambre en tu tierra. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O 3 días de una peste de la mano de Dios. Consecuencias. Muchachos, usted puede elegir pecar, pero nunca podrá elegir la consecuencia. Ejemplo, yo puedo elegir tirarme de un 20º piso, pero yo no elijo qué va a pasar allá abajo. Si me voy directo para donde me tenga que ir, o si quedo totalmente cuadrapléjico, arrepentido toda mi vida, o en coma, yo no elijo eso. Yo elijo tirarme, pero la consecuencia no la elijo. Y David dijo esto. Entonces David dijo, verso 14, en gran angustia estoy. Ay, me imagino, hermano, yo no quiero estar en los zapatos. Caigamos, pero mire la sabiduría de David. Segunda petición. Pidió lo que dijo, listo, me tocó escoger, voy a escoger. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia. Todo visto, ¿cierto? Son muchas, mas no caiga yo en manos del hombre. Podemos elegir pecar, pero no podemos elegir la consecuencia. Y una de las cosas con las que vamos a estar luchando no solamente es con el pecado, sino con la consecuencia. Y la primera consecuencia es el sentimiento de culpa. Yo lo que dijo David, me siento muy angustiado, muy angustiado. Ahí en el verso 10, uy Señor, sentimiento de culpa y ausencia de paz, verso 10. La segunda consecuencia es, siempre recogemos lo que sembramos. Y eso es una ley natural. Si usted sale a sembrar tomates, usted va a recoger tomates.
Si usted sale a sembrar papa, usted va a recoger papa. Si usted siembra traición, usted recogerá traición. Si usted siembra amor, usted recogerá amor. Es una ley de la vida. Siempre recogeremos lo que sembramos. Y me encanta como lo dice la palabra de Dios. Murieron 70,000 personas en esos 3 días. ¿Y sabe qué dice? Desde Beerseba hasta Gad. ¿Y de dónde fue el censo? ¿De a dónde fue el censo? De Beerseba a Gad. Y murieron 70,000 personas de Beerseba a Gad. Siempre recogemos lo que sembramos. Eso no lo podemos cambiar. Gálatas, capítulo 6, verso 7 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de Dios ni de su justicia. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Otra versión dice: no os engañéis. De Dios nadie se burla. Cada quien recogerá lo que siembra. Hace parte de la vida. Entonces, algo que nos va a perseguir no solamente es el pecado, son las consecuencias. Pero ¿sabes qué es otra consecuencia? Que afectamos a otros. Miren el verso 17. Miren el verso 17. David dijo a Jehová, cuando vio al ángel destruir al pueblo, miren lo que David dijo: yo he pecado, yo hice el mal. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David está diciendo: yo fui el que pequé. ¿Por qué ellos están muriendo si yo fui el que pequé? Esa es una consecuencia. Tercera consecuencia: afectamos a otros. Siempre nuestro pecado y nuestras decisiones afectarán a otros. Siempre afectarán a otros. Siempre. Para bien o para mal, las consecuencias siempre van más allá de nosotros. Siempre. Si yo me trago un semáforo en rojo y otra persona viene en verde y me choco con esa persona, ¿qué culpa tiene esa persona que yo me lo trague en rojo? Si él viene bien. Siempre nuestras decisiones siempre afectarán a otros. Siempre, eso no va a cambiar. Nada de eso cambiará. Porque están como regañados. Ya voy para lo bueno, ya voy para lo bueno, ya voy para lo bueno, tranquilos, ya voy para lo bueno. 3 cosas que nos perseguirán de la cuna a la tumba: el pecado, las consecuencias. Pero ¿saben qué? La misericordia. Eso siempre estará. Y eso es genial. Saber que a pesar de nuestro pecado y que las consecuencias, está su misericordia. Y dice: se arrepintió Dios cuando vio al ángel que iba a destruir Jerusalén. Se arrepintió Dios. Y aquí, para los que saben Biblia, poquito de Biblia, hay un texto en Números 23:19 que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no miente ni se arrepiente. Pero aquí está diciendo que se arrepintió. Y cuando voy a Génesis 6:6, dice que Dios se arrepintió de hacer al hombre. Entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Se arrepintió Dios. Y aquí la respuesta es: anótenla. No se le olvide nunca que cuando usted y yo nos arrepentimos, lo hacemos porque caemos en cuenta que fallamos, pero Dios no puede fallar. Cuando usted se arrepiente de algo, usted dice: uy, metí las patas, la embarré. Pero Dios nunca dice: uy, metí las patas, la embarré. Dios nunca la embarra. Entonces, ¿a qué se refiere cuando la palabra de Dios dice que se arrepintió Dios? La palabra original es sintió dolor, le dolió.
El arrepentimiento de nosotros es porque la embarramos. El de él es ¿por qué? Me duele. Y sintió dolor Dios al ver que estaba destruyendo Jerusalén. Le dolió en el corazón. Y eso hace parte de la misericordia. Sintió dolor, que nace ¿de qué? De un amor por nosotros. Y un amor que nos lleva a darnos misericordias día a día. Él siente dolor porque su dolor nace del amor que siente por mí. Y ese amor que siente por mí lo lleva a darme misericordia, 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 misericordia. Y por eso Lamentaciones, se los puse esta mañana, ahí en Ancla. Dice Lamentaciones 3, 22, 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. 0 iban 2. Por la misericordia no hemos sido destruidos, porque nunca decayó su misericordia. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. 3 cosas que nos perseguirán desde del cajón, del nacimiento a la tumba. Pecado, consecuencias, misericordia. No importa si usted o no es cristiano. Es para los no cristianos también hay misericordia. ¡Ah, claro! ¿No se acuerda cuando usted no era cristiano? ¿Hubo misericordia o no? Y su palabra dice que Él hace llover sobre ¿qué? Buenos y malos, justos e injustos. Su misericordia regada por todas partes. Miren esto. Su misericordia nos guía. No solamente su misericordia nos perdona, y es nueva cada mañana. Usted cada mañana se levanta estrenando misericordia de Dios. No es la misma misericordia de ayer. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Increíble! No es la misma de ayer. Es nueva. Está renovada. Sino que su misericordia nos guía. 18 y 19. Mire lo que Dios le responde a David. Cuando David le dice, te ruego me mates a mí y mates a mi familia. Entonces Dios le responde. Y vino a David, Gad, el vidente, o sea, el profeta, y le dijo, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. ¿Su misericordia qué? Nos guía. Nos está diciendo, le está diciendo, ¿qué hacer? Dios me dice, ¿qué hacer? Eso hace parte de su misericordia. ¿Qué hago? ¿Dónde lo hago? Vaya, a la era de Gad, no en cualquier parte. ¿A dónde? A la era me quedé con Gad, a la era de Jebuseo. Vaya, allá. Pero me está diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Eso está en el 23 y en el 24. Su misericordia me guía, me enseña qué hago, dónde lo hago y cómo lo hago. 23 y 24. Todo esto, oh rey Araúna, le dice Araúna, lo daré a ti, oh rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová te tenga compasión. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Araúna le dijo, hermano, le doy todo, le doy los bueyes, le doy la madera y le doy el terreno. Es suyo, rey. Se lo estoy dando gratis, no me tienes que pagar. ¿Y qué responde David? No le ofreceré a Dios ¿qué? Sacrificio que no me cueste nada. ¿Le está ofreciendo usted a Dios un sacrificio que le cueste algo a usted? Genial. Entonces parece genial la palabra, Rubí. Genial. Cuando yo le quiero dar algo a Dios, le doy algo que me cuesta. Así como le costó a Abraham, ve y entrégame a tu hijo, tu unigénito. Y Abraham madrugó. David está diciendo, no, yo no le voy a entregar sacrificio a Dios que no me cueste nada. Esto me tiene que costar.
Esto nos tiene que costar. Y aquí le hablo a los líderes. El liderazgo cuesta y tiene que costar. El sacrificio. Si usted quiere ser líder, el liderazgo tiene que costarle. Porque no le vamos a ofrecer a Dios algo que no nos cueste nada. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar tiempo, descanso, familia. Tenemos que estar dispuestos. Siempre. Porque no es a cualquier Dios. Queremos ofrecerle a Dios cosas que no nos cuestan nada, ¿no? Nos tiene que costar. Nos debe de costar. Y su misericordia nos perdona. Verso 25. Dios aceptó el sacrificio y perdonó a David. Yo quiero llevarlos a Jesús. El mayor sacrificio de todos, hecho por nosotros. Porque pecamos, tenemos una consecuencia. Pero ¿saben qué, familia? Jesús es la misericordia más grande de Dios para nosotros. ¿Sabía? ¿Sabía usted que Jesús es la misericordia más grande de Dios para usted? Ya, Jesús es la misericordia más grande de Dios para mí. Va. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, pero Dios que es rico en ¿qué? En misericordia. Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. ¿Usted le pediría a un rico? Dios es rico en misericordia. Pues Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia son salvos. Aquí está la mejor noticia de la humanidad. El pecado nos persigue, las consecuencias nos persiguen, pero Dios que es rico en misericordia nos dio a Cristo y nos regaló la salvación. Por gracia sois salvos. Un regalo, nos lo regaló, nos regaló. ¿Lo merecíamos? Entonces, ¿por qué no lo regaló? Porque eso es la gracia. La gracia es un regalo no merecido para aquellos que no merecemos. Esa es la gracia. Dios nos regaló a Jesús. Yo hoy le quiero hacer una pregunta. Y termino con esto. ¿Qué pecado tenemos oculto? ¿Qué pecado hay en nuestra vida que creemos que Dios nos entiende? Que Dios nos comprende. ¿Qué pecado hay en nuestra vida que creemos que Dios dice, lo entiendo, yo lo entiendo? Y recuerdo les voy a hacer una ilustración de un niño que se hizo del 2 en los pantalones. Y estaba, obvio, súper incómodo. Lo tenía incómodo el olor. Y dijo, no, yo tengo que hacer algo. El niño dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y se fue para el patio de su mamá. Y en el patio de su mamá cogió un ganchito con los que su mamá coge la ropa para que el viento no se la tumbe. Y se lo pegó aquí. Dijo, uy, esto mejoró. Esto mejoró. Pero todavía se veía y decía, no. Entonces cogió unas medias largas y se las puso. Y dijo, soluciona el problema. Hay veces los cristianos somos iguales. Hay un pecado en nuestras vidas y empezamos a tapar sentidos. Y creemos que hemos solucionado el problema.
Pero todo mundo veía al niño que estaba del 2. Pero el niño había cerrado sus sentidos. Y hay veces los cristianos somos así. Todos ven nuestro pecado, excepto nosotros. ¿Saben por qué? Porque hemos hecho lo posible para cerrar nuestros sentidos. Pero no hemos solucionado el problema. Y Dios hoy nos dice, hay algo que te va a perseguir toda tu vida. No importa si llevas 50 años de cristiano, es el pecado. Y detrás de eso, las consecuencias. Pero detrás de eso, mi misericordia. Y si usted hoy quiere exponer su pecado a Él, no a mí, a Él, decirle, Señor, ya no más. Hoy me quiero lavar, no tapar la nariz, ni los ojos, ni los ojos, sino lavar mi pecado con la sangre de Cristo. Y quiero aceptar tu perdón, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y cierre sus ojos. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la vida de David. Ahí me ministra mucho David. Porque me identifico con un pecador, Señor Jesús. Con un pecador que haya en ti misericordia. Yo, Andrés, vengo delante de ti. Te digo, Señor Jesús, lávame con tu sangre. Lávame. Tú sabes cómo lucho con mi pecado. Ayúdame. Lávame con tu sangre. Perdóname. Límpiame. Yo hoy me aferro a tu misericordia. A la de hoy y a las nuevas que voy a estrenar mañana. Me aferro a ellas. Te pido por Ancla, que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que puedan clamar a ti, hacer peticiones a ti como lo hacía. Y que tú les respondas, Señor Jesús. En el nombre de Cristo ruego por ellos. Bendice, Señor Jesús, a los músicos, a esos pelados dispuestos. Están trabajando, Señor Jesús, y que con amor están ofreciendo sacrificio que les cuesta. Porque a ti se entrega sacrificio que les cuesta. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a toda la iglesia en general. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.